Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 23 de mayo del año 2026 y vamos a comenzar a reflexionar la lección número 8 de Escuela Sabática, que se titula El pecado, el evangelio y la ley. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmo 119, 93 y 94. Notemos lo que significa pecado según la Biblia. En la Biblia, el pecado es cualquier pensamiento, palabra, acción o actitud que va en contra del carácter, la voluntad o la ley moral de Dios. En sus idiomas originales, la palabra significa literalmente fallar el blanco, es decir, desviarse del estándar de perfección establecido por Dios. Vamos a ver las dimensiones del pecado. La Biblia lo define bajo tres conceptos principales. Número 1, transgresión. Romper o ir en contra de la ley y los principios divinos. Dice 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Número 2, iniquidad. Describe una desviación, torcedura o inclinación hacia lo incorrecto y la maldad. Y número 3, omisión. No hacer lo que es correcto. Es decir, la Biblia enseña que quien sabe hacer el bien y no lo hace, también peca, según Santiago 4:17. Los orígenes y las consecuencias, pues todos lo sabemos, entró a la humanidad a través de la desobediencia de Adán y Eva, generando una naturaleza humana inclinada al egoísmo y alejada de Dios. Ya heredamos de ellos una naturaleza pecaminosa. Y la consecuencia principal es la muerte eterna. La consecuencia principal y final y total del pecado es la muerte eterna y la separación de Dios, porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Además, es la raíz de todo sufrimiento, la culpa y el caos en el mundo. Es terrible el pecado. El pecado es la mayor maldición que hemos adquirido. El profeta Isaías escribió que son nuestros pecados los que nos separan de Dios, los que han hecho división entre Dios y nosotros. Todas las consecuencias del pecado son terribles, porque todo lo que nos ocasiona el pecado es malo, es lo peor que podemos enfrentar. Lo más triste y desesperante, note bien, es que destruye nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Pero aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, aunque tenemos tendencia al pecado y para nosotros sea natural pecar, por la gracia del Señor podemos restablecer nuestra relación con el Señor. No importa que tengamos la tendencia a pecar, aún así podemos restablecer nuestra relación con Dios y con su poder podemos llegar a vencer el pecado. Esa es precisamente la buena noticia, la buena nueva. Ese es el evangelio a través de Cristo Jesús. Debemos estar conscientes de lo terrible que es el pecado, porque destruye nuestra relación con Dios, y para que podamos estar conscientes de nuestra condición pecaminosa, mirar el pecado tal cual es y podamos discernir el pecado en nuestra vida, el Señor nos ha dado su ley. Por esa razón, durante esta semana analizaremos la finalidad de la ley y cuál es la solución que el Señor tiene para nosotros y poder restablecer nuestra relación con Él cuando pecamos. A Daniel se le dio una visión de fieras salvajes que representan los poderes de la tierra, pero el símbolo del reino del Mesías es un cordero. Note bien el contraste. Mientras los reinos de la tierra dominan basándose en el ascendiente del poderío físico, Cristo había de descartar toda arma carnal, todo instrumento de coerción, es decir, de fuerza. Su reino se establecería para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa, nótelo usted. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Ya se estaba proyectando, imaginando esa escena. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios
podía expiar. Hasta entonces comprendió lo terrible que era el pecado y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Los símbolos y las sombras de los sacrificios ceremoniales, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada, note bien, y borrosa de la misericordia y la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. La ley ceremonial surge a causa del pecado. Únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre, es decir, por su sacrificio de Cristo Jesús, nosotros alcanzamos perdón. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. Ahí está la ley ceremonial que surge debido a que el pecado entró y que señalaba a Cristo Jesús, quien habría de vencer y quitar el pecado. La ley y el evangelio están en perfecta armonía, se sostienen mutuamente. La ley que se presenta en toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el poder de la inmutabilidad de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, declara Romanos 7:7. La convicción del pecado impele al pecador hacia el Salvador, es decir, lo dirige hacia el Salvador, lo lleva hacia el Salvador, lo direcciona hacia Cristo Jesús. En su necesidad el hombre puede presentar el poderoso argumento suministrado por la cruz del Calvario, Puede demandar la justicia de Cristo, pues es impartida a todo pecador arrepentido. La obediencia a las leyes de Dios desarrolla en el hombre un carácter hermoso que está en armonía, note bien, con todo lo puro, lo santo, lo incontaminado. En la vida de tales hombres se revela el evangelio de Cristo. Al aceptar la misericordia de Cristo y su sanamiento del poder del pecado, el hombre queda en correcta relación con Dios. Su vida purificada de vanidad y egoísmo, y el egoísmo se llena del amor del Padre. Su diaria obediencia a la ley del Señor le brinda un carácter que le asegura la vida eterna en el reino de Dios. Porque ya se ha asemejado a Cristo Jesús, no porque no se salva porque guarda los mandamientos, sino porque ahora, a causa de la salvación, ahora él se asemeja a Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, el pecado ha sido la mayor maldición que haya invadido nuestro planeta, pero el evangelio trae esperanza a todo pecador. Y cuando aceptamos el evangelio, nos ponemos, note bien, en armonía con la santa ley de Dios, porque ya recibimos la salvación por la fe. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.